Bien, Buen día, profesor. muy buen día. Ahí estamos, ahí sigue entrando gente. Listo. Bueno, vamos a avanzar que ya nos queda poquito. Como les decía la semana pasada cuando les mandé el enlace, habíamos adelantado dos clases. Hoy vamos a ver del programa que tienen dos clases también. Vamos a tratar de unir dos clases, vamos a tratar, que es la 11 y la 12 que tienen que ver con todas las consecuencias del aislamiento, la pérdida de autonomía, la despersonalización, y el impacto, ni hablar de lo que hablamos normalmente o es moneda corriente en que hablemos en alguna conversación, de las condiciones de detención, sobrepoblación y hacinamiento y toda la problemática que ustedes conocen mucho mejor que yo. Yo se lo voy a plantear desde otro costado que por ahí muchas veces quizás no lo piensan o no lo plantean, pero igual de interesante de cómo lo saben ustedes. Bueno, largamos así. Si esperen que siga entrando gente. Gracias a Dios. Ahí estamos. Te quedan las últimas clases. Ya vamos terminando. Bueno, comenzamos. Ahora sí, ingresó en la última persona. En este primer punto de lo que van a ser las clases 11 y 12, proyectamos arrancarlo desde una temática en la que estamos hablando que son factores que uno ve, condicionantes, en función de lo que sucede puertas adentro de una unidad penitenciaria. El aislamiento, la pérdida de autonomía, la despersonalización de la persona, muchas veces en función de ese aislamiento, el aislamiento que puede ser un aislamiento de omisión u omisión, perdón, de omisión o acción en función de si es la persona la que se retrae, producto de las condiciones en procesales en la que está pasando, en la que queda encerrado, esa pérdida de autonomía a la que la persona está este, acostumbrada y cómo eso lleva a una despersonalización de esa persona respecto de lo que traía de afuera y cómo se tiene que trabajar en el adentro para la construcción de esa subjetividad que es en definitiva lo que vamos viendo desde el comienzo hasta que podamos ver la temática final de la cursada. Esto claramente, y esto es como a modo de adelanto, impacta, como dice en el título 2 en las condiciones de detención, muchas veces en la superpoblación o en la sobrepoblación, y esto conlleva una consecuencia inmediata, que es el hacinamiento. Y muchas veces, para tratar de solucionarlo, sin querer, obviamente, se terminan cometiendo ciertos errores que conllevan muchas veces una convivencia forzosa o forzada y tiende a generar otra clase de conflictos u otra clase de problemática. Eso es lo que quizás con algunas herramientas de hoy puedan y podamos llegar a ver o a tratar. Entonces, para que quede claro, lo que vamos a hacer es abordar el aislamiento, la pérdida de autonomía. Esperen que hay dos alumnos que quieren entrar, que me están escribiendo por privado. Ahí está. Listo, no ingreso a nadie más. Bueno, mira, ahí está. La pérdida de autonomía, como les decía, y la despersonalización del yo. Esto claramente tiene que hacerse sobre un análisis de cómo las condiciones materiales de detención y específicamente estas dos cuestiones que les vengo hablando, de la sobrepoblación o superpoblación o gran aumento sistemático de gente privada de la libertad, producen lo que se denomina el hacinamiento y en conjunto generan lo que nuestro sistema bonaerense
eh, hace que actúe como un acelerador de los procesos destructivos de la personalidad, ¿sí? Eh, a ver, lo que vamos a hacer hoy no es una clase que tenga que ver con cuestiones de índole sociológica, ¿eh? De estigmatizar la pobreza, ni mucho que se le parezca, ni de hablar de la pobre los presos, pobres las personas privadas de libertad. En realidad, la mirada de la clase de hoy, de los dos temas, que les puedo asegurar que es prácticamente medio libro de una materia de derecho que se llama sociología jurídica. Lo que trata la clase de hoy es hacer o tratar de hacer, yo cuando hice, les saqué lo más importante de cada uno de los materiales que tienen de repaso, de lectura, o el día de mañana les puede servir como trabajo final integrador. No tiene tanto que ver con las personas privadas de libertad, sino que tiene que ver más con ustedes, es decir, con el servicio penitenciario, sobre el rol que cada uno o una tienen, desde el oficial de más rango, al guardia que recorre el pabellón en el turno de la noche, es decir, nos referimos a cualquiera de esa comunidad del servicio penitenciario que trabaja en cárceles, porque la cárcel, como bien lo definió un sociólogo que fue Erving Goffman, lo estableció como una institución total, ¿sí? Una institución total. Y analizando cada uno de sus elementos, estableciendo, en vez de un lugar donde una barrera, imagínense, que es infranqueable, eh, marca lo que es el afuera y lo que es el adentro, establece un mundo con sus propias reglas, eh, un pro- que tenga un tiempo que corre de determinada manera, y en muchas veces, y esto claramente lo vemos cuando hablamos de que adentro ciertas cosas se pagan de distinta manera, hasta su propia moral. Y esto en una institución totalizadora es bastante importante que un grupo social o un grupo de personas en determinado tiempo y lugar, por eso les hablaba de su propio tiempo, tenga su propia moral. Y en esta institución total que denomina Goffman, tanto el interno como el interno persona privada de libertad y el agente penitenciario están, de cierta manera, atrapados y se transforman automáticamente por las vivencias propias de la unidad, aunque uno crea que estar en el adentro, y me pasa a mí a veces como docente, no nos afecta. A mí claramente me ha afectado en un sentido docente de que tengo cada vez más ganas de ir a rescatar pibes que por ahí no tienen herramientas como para el día de mañana no caer de nuevo en el delito, pero imagino que así como me afectó a mí desde ese punto de vista, que es desde la docencia, ni hablar desde la profesión, sí cae de maduro, que desde la profesión muchas veces afecta, al punto tal que uno puede decidir tomar o no determinadas causas, o por su complejidad o por la temática. El estar 24/7 como están ustedes relacionados con la institución, por demás que esto a ustedes los cambió, los moviliza de alguna manera. Ahora, en lo que viene de cada una de las clases, o de una de estas temáticas, me refiero de la estructura de estas dos clases, lo que vamos a tratar de hacer es primero desglosar esa triada conceptual que se denomina aislamiento, que es lo que sucede con el aislamiento, la pérdida de autonomía y la despersonalización. ¿Sí? Que de hecho, si ustedes se ponen a pensar en la cuestión sociológica y psicológica del encierro coactivo, cuando uno encierra, por ejemplo, a una persona en un buzón a modo de castigo o en algún lugar que sea similar, uno entiende o debería entender
que hay una tríada modificadora de la subjetividad de la persona. Porque lo que primero sucede como parte de ese aislamiento, cuando el hombre es un hombre social por naturaleza, ese quiebre de la socialidad se transforma en aislamiento, hay una pérdida de autonomía, porque claramente para que pedir, hacer y decir respecto de lo que pase de esa barrera infranqueable que es la puerta del buzón, supongamos, modifica esa perdón, esa tercera pata de esa triada, que es la despersonalización. Lo que realmente cambia en la persona es que no solamente aprenda o no, lo cierto es que hay un cambio en su personalización y eso implica una despersonalización de lo que justamente, y valga la redundancia, esa persona traía ya como una mochila de su propia personalidad. ¿Esto qué nos permite hacer? Comprender el peso psicológico que tiene esta cuestión. Como cuando yo les prometí al principio de la cursada, o les dije al principio de la cursada, que íbamos a estar terminando dándonos cuenta o viendo cómo con una decisión, con una orden, con una sugerencia, o con una disposición de orden o con lo que fuera, o incluso hasta invitándolo a alguien a, a tomar un té en el medio de un contexto como el de hoy, adentro de una recorrida en una unidad penitenciaria, puede realmente cambiar por el peso psicológico de ese acto la personalidad o la percepción de la personalidad de la persona con la que estamos intercambiando. Y eso significa que podemos manipular lo que no nos damos cuenta, o por lo menos se los pongo en título para que entiendan de lo que estamos hablando, es que podemos manipular a las personas modificándoles su personalidad. Y una manera de despersonalizar, es decir, de modificar patrones de conducta, de persuadir sobre determinada persona para que realice determinada conducta o no realice determinada conducta, tiene que ver con esta cuestión de la despersonalización de la persona. Entonces, para poder aprenderlo para el bien y hacerlo de la mejor manera posible, una de las cuestiones es interpretar lo que vamos a ver en segundo plano, que tiene que ver con cómo estos conceptos que, a ver, no estamos hablando de cuestiones abstractas, ¿eh? Esto es una realidad que, insisto, en lo que les dije al principio, ustedes la conocen mucho más que yo, o sea, la realidad de nuestro servicio penitenciario, la realidad de la utilización de datos de cuestiones que pasan en la realidad, eh, no son meras opiniones, es decir, ustedes van a ver en el material, independientemente de lo que les pueda decir yo, independientemente de lo que saben ustedes y aún lo que aprendieron en la escuela, de cadetes, eh, lo cierto es que el punto más importante es donde empezamos a darnos cuenta que si ustedes conectan todo esto que van aprendiendo, no solamente en esta materia, sino en toda la licenciatura, lo hablaba ayer en una reunión del TFL, pero si ustedes van conectando eh, todo lo que vamos viendo y sobre todo lo que vamos a ver hoy con el ejercicio profesional diario de ustedes, y con cada desafío, con cada tensión, se van a dar cuenta que quizás, y esto por eso arranqué diciéndole que quizás nunca se sentaron a pensarlo de esta manera, hay una responsabilidad muy grande con la que se enfrentan, que tienen que ver con cambiarle la vida de una persona, modificarle la vida de una persona o moldearle la vida de una persona, que tienen que ver con esto, con la construcción de esa subjetividad. Y es por eso que el objetivo no es la crítica estéril, como suelen decir algunos que están ahí porque sí, o ojo, esa crítica, si yo la escucho de dos personas que están hablando de la cuestión penitenciaria y por algo terminaron donde están. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿De quién están hablando? ¿De las personas privadas de libertad o de dos penitenciarios? No sabemos. Es decir, hoy la sociedad, esa crítica estéril a la que me refiero, sin sentido, sin explicación, permite a cualquiera que escucha a dos personas hablar y decir, por algo están ahí adentro, no sabe si se refieren a las personas privadas de libertad o a las personas que trabajan dentro de la unidad penitenciaria. Entonces, me parece que
la construcción de un profesionalismo en ustedes mucho más profundo y tiene que ver con esto de que estén haciendo una licenciatura de estas características, que es quizás mucho más consciente, más profesional, con muchas más herramientas que un simple curso. En última instancia, creemos, y esto lo hablamos ayer, de eficacia y seguridad, creemos que va a ser mucho más eficaz para ustedes en su trabajo para poder realmente esto de poder manipular desde el punto de vista del hacinamiento, desde el aislamiento para que no se produzca el hacinamiento, pero que sigue entrando gente, tendría que poner un horario de que no puedan entrar a determinada hora. Lo voy a configurar para la clase que viene. Ahí estamos. Esta cuestión, les decía, lo que va a hacer es va a generar una eficacia mucho mayor para ustedes y un entorno mucho más seguro. ¿Sí? Es decir, no podemos dejar de lado que estamos hablando también de cuestiones que están en contacto roce conflictivo y que la gota que rebalsa el vaso puede ser desde una mala contestación, desde una mala alimentación o desde alguna complicación que hace que por lo general algo termine explotando y cuando explota y termina en un motín o termina en la necesidad de tener que entrar a controlar un pabellón o alguna de estas cuestiones, hace que veamos estas herramientas que tenemos o que, de las que vamos a hablar se puedan utilizar para entender esto que vamos a ver en la primera parte, como le decía, cómo fracturamos la personalidad que trae la persona que ingresa. Esto del aislamiento, esto de la pérdida de autonomía y esto de despersonalizar a alguien, les quiero decir a todos que esto además no tiene que ver pura y exclusivamente con la cuestión del servicio penitenciario, ¿eh? Esto, cualquiera que lo quiera hacer para la vida real, esto es la vida misma, como decía una frase de un canal de cable que ya no se ve más, es la vida misma, y además lo decía Solita en el primer Gran Hermano. Eh, Imagínense cuando, bueno, en nuestra época, no lo voy a decir ahora porque ahora mi hija me contesta de una manera que si yo le hubiera contestado así a mi viejo, uno los reta, ¿no? A los hijos de uno y los manda, bueno, y te vas a la pieza y no salís hasta, lo estoy mandando al buzón. Bueno, y ahí te quedás sin merendar, te quedás sin almorzar, es mentira, vamos y le terminamos dando. Bueno, intentamos modificar la estructura de su personalidad, de que remarcándole que no nos debe contestar de determinada manera, que tiene que realizar determinada conducta. En menor escala, lo que estamos haciendo es lo que pasa en una unidad penitenciaria. Piensen en eso. Muchas veces está instalado socialmente realizar ciertas conductas o cierto manejo de la personalidad como se manejan en una cárcel. Entonces, esa fractura, para entender lo que ocurre en la cabeza de una persona que está privada de libertad, y vamos con el sinónimo, privada de libertad, encerrada, presa, encarcelada y otras tantas adjetivaciones del público en general, por no decir de la gilada que opina el divino botón, lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que se debe hacer, es ustedes despojarse de la idea de que la cárcel, parafraseando la nueva alcaldía de acá de La Plata, que la cárcel es simplemente un contenedor de personas. O sea, no es un contenedor de cuerpos, independientemente de que la alcaldía esta sea hecha con contenedores, metafóricamente hablando, ¿no? La prisión es un procesador de subjetividades. Imagínenlo así. Se lo voy a plantear, bueno, es como una catarsis esto, se lo voy a plantear a mi hija. Es un procesador de subjetividades, porque es un ambiente que por su propia naturaleza ataca sistemáticamente el pilar que sostiene la identidad de una persona,
Es decir, ¿por qué? Les voy a contar una anécdota. Recording stopped. Pongo pausa para que hoy van a ver que voy a ser muy autorreferencial. Y pongo pausa un segundo nomás para que no quede grabada esta locura que les voy a contar. Gracias a Dios, mi hija se pelea con el noviecito. Y yo estoy muy contento, pero no puedo estar contento. Este, entonces, de cierta manera, la veo muy mal, pero yo por adentro estoy muy bien. Y no sé, es como complicadísimo. Entonces, uno tiene que actuar, en realidad, ya veo que mañana se arreglan, pero era un pibe bastante tóxico. Realmente le estaba haciendo mal. Y tratar de, o sea, trabajar con esta cuestión en el afuera, verlo en el adentro y no poder manejarlo, digo, esto no me va a ganar. Bueno, entonces, cuando les estaba preparando la clase ayer, en muchos pasajes de lo que les estaba resumiendo para prepararles las clases, estaba leyendo, veía justamente cómo sobre esta temática uno a veces no se da cuenta cómo realmente lo puede aplicar y preparar y tocar en el afuera para modificarle la personalidad a alguien para el bien, claramente. Entonces, desde ese punto de vista, todas estas herramientas que yo les estoy explicando a ustedes hoy me llevaron ayer, y ahora voy, Recording in progress. me llevaron ayer, cuando alguna vez escuchen esta grabación o este video van a decir, este loco, ¿por qué nos cuenta esto? Ayer me llevaban a que, mientras yo lo iba haciendo, decía, che, Isabela, tal cosa. Y le iba aplicando. Y realmente me di cuenta cómo le fui modificando para bien, ¿eh? Terminó el día con una sonrisa, olvidándose. Y hablar que después, además, habló con su madre, y con una buena contención familiar. En la cena todo había cambiado para bien, pero me di cuenta el real poder de cambio que puede tener con ustedes haciendo el cambio en otra persona, me refiero, donde al procesar esa subjetividad, procesar mini pimer, al procesar la subjetividad, eh, crean claramente un ambiente que por su propia naturaleza va a atacar sistemáticamente esa identidad que sostiene a la persona, ¿sí? Sí, imagínense eh, cuatro pilares que sostienen la base de una casa. Si nosotros atacamos uno de esos pilares, claramente, estructuralmente, pierde un equilibrio. Con la persona pasa lo mismo. Si nosotros no nos damos cuenta por dónde entrarle para modificar ese tipo de personalidad, claramente lo que va a ocurrir en esa persona es que esa persona autogenere su propia personalidad a modo de escudo. Esto que hablamos de la barrera que hable de Hoffman. Entonces, la única manera de levantar barrera, abrir barrera, sacar ese escudo protector y entrarle a la persona para corregir ese pilar o para destruirlo, terminar cortándolo porque creemos o porque suponemos o porque nos afecta laboralmente hablando. Ese tipo de personalidad en la comunidad que nosotros estamos manejando nos lleva a pensar o analizar el primer paso necesario en esta cadena de modificación de personalidad, que tiene que ver con el aislamiento, ¿sí? Es decir, cuando nosotros hablamos de aislar, eh, en general es diferente de cuando hablamos del aislamiento adentro de una unidad penitenciaria, de una cárcel, llamémosle como a ustedes más les cierre denominar la institución penitenciaria. La imagen que suele venir en ese aislamiento adentro de la prisión eh, es la de una celda de castigo. Si ustedes lo hicimos en un concurso de dibujo. Si ustedes ponen en mente cuál es la imagen, si yo les digo piensen en el aislamiento adentro de la unidad penitenciaria,
la primera que les viene es una celda de castigo o un buzón o como se lo denomina en la jerga. Antes de ayer me dijeron, se denominaban los chanchos también. ¿De dónde vendrá así? Si alguno en alguna oportunidad sabe por qué le decían los chanchos a los buzones, me lo cuenta porque yo la verdad que no lo sé ni lo encontré. Pero este aislamiento físico, porque de hecho lo es un aislamiento físico, también es un aislamiento mental, porque es la forma más extrema y devastadora, ¿sí? Como fenómeno eh, que puede ser mucho más amplio y sutil, ¿sí? El aislamiento físico es lo que realmente se entiende en una manera de impacto personal o en la personalidad. El aislamiento es devastador. El fenómeno que ocurre con el aislamiento es más amplio. Volviendo a nuestra infancia, a la de ustedes y a la nuestra, cuando a nosotros nos encerraban en la pieza, yo hasta pensé que me estaban metiendo preso. Y por ahí y lloraba y gritaba como un marrano, vecinos, rescátenme por favor, que me acaban de encerrar en mi pieza. Y lo veía como algo tremendo. Y por ahí después terminaba comiendo, ahí te estoy dando vuelta que es buenísimo, comiendo con esa congoja de haber llorado durante 1 hora y media que me tuvieron encerrado en mi pieza, y uno termina cambiando, o termina cediendo, o termina pidiendo disculpas de cómo le contestó a un padre. Imagínense, vuelvo a nuestra infancia. Es decir, esa conducta de aislamiento físico que es extremo y es devastador en este sentido, como les decía, pensar en una criatura que está llorando, gritando como loco durante 1 hora porque el padre lo encerró. Hoy quizás lo vemos como una especie de tortura. Mi hija me dice, si vos me ves, es otra época, papá, si vos me haces eso ahora te denuncio. Yo me quedo perplejo. Yo obviamente le contesto de otra manera, ¿no? Pero en ese momento y hoy, Perdón, Gastón, no sé si era tan grave, ahora lo vemos grave. Era totalmente ella, natural que a nosotros nos dieran un chivo, nos mandaran a la pieza. O sea, hoy por hoy, claro, uno no lo hace por ahí con los hijos. ¿Qué hacemos? Le sacamos el celular, ponele. totalmente de acuerdo, totalmente de Este, acuerdo, hoy lo veo bueno, como o sea, grave. claro, no somos ni peores ni mejores. Creo que era el castigo de que nos daban un ojotazo. Mi vieja te revoleaba con lo que había. No, olvídate, olvídate. Yo sé más de cinturones longeados que de cinturones de los que se compran. Cuando me dice, ¿qué tipo de cinturón quiere? Y yo los veo y automáticamente tengo ese reflejo de, ese me dolía acá, el otro me dolía acá. No, sí, está clarísimo. Somos una generación que yo le decía a mi vieja que quería de la psicóloga y me sacaba matando y me decía, vos no sabés lo Olvídate, que mi mamá ejercía es. psicología Ponés con la esta acá chancleta, y la sí. mandás a terapia. Sí, olvídate, mi mamá era la chancleta y mi abuela era la del matamosca cuadradito, no sé si se acuerdan. Mi abuela me daba con esa La raquetita paleta. matamosca, ay Dios, lo que dolía, pero la vieja, la que sabe lo que era como un látigo. Sí, mi abuela, y si mi abuela me veía contestarle mal a mi mamá, ay, tenía que correr rapidísimo, más que la mosca, porque me la daba seguro. Andá a contestarle a un vecino, no le contestabas a un No, vecino. no, Era una tremendo. persona mayor y no lo contestabas. No. Yo creo que terminé trabajando de esto por el karma de lo que fue en mi infancia, pobres mis viejos. Este, y volviendo a la cuestión, realmente, y como dice Ivana, independientemente de que quizás eran otras épocas y hoy nuestros castigos sean más modernos, fíjense que si, seguimos hablando de la palabra castigo, ¿no? Pero hoy esos correctivos o esa manera de reordenar o despersonalizar o de enseñar ciertas conductas mal aprendidas tiene que ver con otro tipo claramente de castigo. ¿Qué estamos buscando, por ejemplo? Y tomo el ejemplo de Ivana, cuando le sacamos el celular que nos presten atención, ponele por un lado, que realmente les duela no poder estar paveando 1 hora por el chat o por alguna aplicación,
o por alguna red social, sabiendo a la larga o a la corta que a las 2 horas se lo vamos a devolver, o a las 3 horas lo van a tener. Y lo peor de todo, no solamente que nosotros sabemos que se lo vamos a devolver, sino que ellos especulan con que saben que se lo vamos a devolver. Entonces, es un círculo vicioso en el cual nosotros intentamos modificar una personalidad y la terminamos modificando nosotros. Che, pa, me dejás salir el fin de semana, no, hija, porque es peligroso, pero mirá que van fulanita y menganita. Bueno, ¿y qué dejó de ser peligroso porque vayan dos compañeras? No, nada que ver. Y uno va cambiando y, y uno se va retroalimentando sin pensar o sin entender realmente que hay ciertas cuestiones que no se pueden modificar y que subyacen claramente en la modificación de ciertas personalidades en función de cada cuestión que nosotros decidamos, o como un castigo, o como la modalidad, me refiero de modelar, ¿sí? La modalidad de una personalidad. Eh, este aislamiento, si yo hablo de aislarla, a la persona, de encerrarla, como les decía, en su característica ontológica, es lo más extremo que podemos hacer, desde la variable de las consecuencias que pueden ocurrir con ese aislamiento extremo. Tenemos que el fenómeno que causa es mucho más amplio y quizás a veces hasta en cierto punto es mucho más sutil, porque el aislamiento social, a ver, eh, hoy va a ser autorreferencial. El aislamiento social, a diferencia del aislamiento afectivo, por ejemplo, como para que entiendan la diferencia a lo que me refiero, implica, por ejemplo, desde aislamiento social, y esto pasa con las personas privadas de libertad. Lo hablaba ayer en una charla, fui a dar una charla en la unidad 33 y hablábamos de algunas cuestiones también de esto. En el aislamiento social hay una ruptura que es abrupta, es decir, es realmente poner la barrera con el mundo exterior, el aislamiento social, la familia, los amigos, imagínense el barrio, como pasa a mí, el trabajo, todo lo que constituía un tejido social de la persona se desvanece de una manera y nos genera claramente la necesidad de un cambio de adaptación. Esa desconexión no es solo una fuente de o estoy triste o o causa algún tipo de problema patológico psicológico. No digo que no lo cause, digo, no solo eso puede ocurrir, sino que además es una imputación literal de la identidad. El desacostumbrarme de golpe por imposición, no por decisión, a estar aislados socialmente, porque somos en gran medida quienes somos para los otros. Eso nunca se lo olviden, porque cuando esos otros desaparecen, el yo es el que se dibuja. ¿Saben cuándo pasó esto del aislamiento social? En la pandemia. O sea, más cercano, esto nos pasó a todos, independientemente de lo que ocurrió encima, el problema exacerbado que tuvo el aislamiento, aún en la cuestión penitenciaria. Fíjense ustedes, y lo decía en una clase que tuve que ver ayer grabada para mandar a una comisión de, de la licenciatura, que es la de procesal penal, cuando hablábamos de, fíjense el impacto de ese aislamiento social que produjo incluso en la justicia, que un presidente del Tribunal Superior en materia penal, que es en ese momento el doctor Violini, en marzo del 2020, dictó un fallo en el mes de abril, en realidad, no, fines de marzo, porque el 19 fue la pandemia, donde permitió el ingreso de los celulares. Fue la legalización del ingreso de los celulares o de los dispositivos electrónicos a las unidades penitenciarias, por un habeas corpus originario en casación. Fíjense de qué manera, piensen hoy, piensen a hoy.
de qué maneras, por una cuestión de un aislamiento social, producto impositivo, impuesto coactivamente por una decisión, por un decreto, o por una decisión, les diría, hasta a nivel global. Esto produjo cambios no solamente sociales, sino jurídicos. Entonces, ponernos a discutir hoy, y vuelvo con el castigo que propuso Ivana, que yo también lo hago en mi casa, de sacarle el celular. Imagínense hoy que hasta hoy podríamos utilizar ese mismo castigo gareño en una unidad penitenciaria. Impensado. Que lo mismo que hacemos en nuestras casas, quizás bueno, le saco el celular a mi hija porque no me da bola. Imagínense, Ivana, vos, imagínate el otro día la recorrida en la unidad 26, me estás presentando a un interno y el interno no te da bola porque está con el celular. Igualmente ellos, bueno, vos Gastón lo sabes bien, tienen un protocolo de cómo usar el celular y si hacen una manera indebida de usar el celular, como estar metido en una red o algo, nosotros se lo podemos sacar, así como le sacas al chico el celular. Si ellos hacen uso incorrecto del celular, se le saca. Totalmente de acuerdo. Ese castigo está arreglado. No, 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 sí, nosotros está emanado por seguridad de que si ellos no hacen como corresponde el debido uso del celular, tienen TikToks, tienen Facebook, Instagram, no sé, se meten en alguna red que no se puede, una aplicación de esas, se les saca el celular. Olvídate, un día estaba haciendo una recorrida en la 32 y estaba hablando con el jefe de complejo, estaba hablando con el director de la 32 y viene alguien de atrás, de anteojitos, un tal Jorge de Marco, y me saca así el celular porque yo estaba escribiendo WhatsApp, estaba bien, paveando con las redes sociales, vino de Marco y me hace, ¿no ves que está con los jefes hablando? Mentira, Jorge de Marco es más bueno, que ahora está en otra No unidad. me hagas decir que tu defendido tiene un iPhone. No, no digamos eso, no se dice. Volviendo a la cuestión, antes de meternos en algún problema, el aislamiento social, a diferencia, como les decía recién, del aislamiento afectivo, dentro de una unidad penitenciaria, esto es la desconfianza en la norma de supervivencia. Les explico esto. La capacidad que tenemos en general de establecer vínculos genuinos con otra persona, empáticos, cuando hay un aislamiento afectivo, esa capacidad que tenemos de forma natural o aprendida se atrofia. Es cuando uno dice, es antipático. En realidad quizás él era demasiado social y se volvió una persona muy antipática. No, en realidad lo que sucedió es que su capacidad de establecer vínculos que mantenía, que traía, se atrofia y la relación se vuelve instrumental, donde ya en vez de basarse sobre una cuestión empática, genuina y social, se empieza a basar en relaciones, que esto es peligroso, en relaciones de poder, de convivencia o incluso en cuestiones que tienen que ver con el miedo, ¿sí? El respeto por el miedo, el respeto por la conveniencia o el respeto por el poder genera en el marco de un aislamiento afectivo un desierto afectivo que hace que la persona se encapsule y esto que yo les hablaba, de independientemente del aislamiento social, la persona empieza a formarse un escudo protector, un muro interior, que si bien puede protegerlo de una violencia afectiva por la carencia afectiva en ese aislamiento afectivo, también, ojo, que empieza a carcomerlo por adentro, llevándolo a la persona a cuadros de paranoia, de ansiedad crónica, de lo que yo le denomino soledad existencial,
me pasa a mí porque, doctor, mi familia me abandonó, mi familia me dejó tirado. ¿Cuántas veces escuchan esa frase por día recorriendo una unidad penitenciaria? O cuando ven que alguien no recibe visitas durante, qué sé yo, durante mucho tiempo, o no recibe víveres, o no recibe algún tipo de cosas. Ay, está lleno de ese tipo de parias dentro de las unidades penitenciarias, personas privadas de libertad que han perdido ese contacto afectivo con el afuera. Esa persona está sufriendo un aislamiento afectivo y es tan peligroso, como les decía hoy, respecto con el aislamiento social, porque el aislamiento social lo podemos hacer nosotros como un castigo, pero el aislamiento afectivo que muchas veces pasa a la persona, quizás que viene generado por el afuera y que el servicio penitenciario no tiene nada que ver, pero sí lo podemos analizar, ver, identificar y tocar y de cierta manera corregir. Entonces, las consecuencias que son, y si ustedes tienen la posibilidad de hablar con el personal profesional, por ejemplo, los psicólogos que trabajan con ustedes en las unidades, esas consecuencias son clínicamente observables. La depresión, la ideación muchas veces suicida, los brotes psicóticos. A veces uno también, ustedes, porque a mí me pasa verlo año a año, quizás con alumnos o quizás con clientes, pero yo veo en grandes penas, temporales me refiero, muchas veces el deterioro cognitivo palpable. Es decir, ustedes como personal penitenciario, creo, y lo veo, se enfrentan constantemente o se enfrentan a diario con los resultados de ese aislamiento, ¿sí? Porque cuando interactúan con una persona que es apática o que es agresiva o que, ¿cuántas veces pasó? Sin motivo aparente, pumba, se desconectan de la realidad y esto que yo les hablaba de ver a alguien que le hablamos y no nos da bola o le pedimos algo y realmente no lo cumple, en realidad no lo está cumpliendo por una cuestión de rebelarse o de hacerlo a propósito, sino que en realidad lo que estamos viendo no es una mala persona, sino que a menudo a esa persona su psiquis está siendo sistemáticamente asediada por este factor de la soledad, producto del aislamiento afectivo. Entonces, ¿eso a qué lleva? Al otro pilar. Recuerden, el primer pilar era el aislamiento. El otro pilar tiene que ver con la pérdida de autonomía. Es decir, lo que muchos autores denominan la muerte de la voluntad, la pérdida de la autonomía. ¿Por qué? Porque la vida en libertad es un flujo constante de decisiones, ¿sí? Eh, Hay una frase tremenda que uno es esclavo de sus palabras y dueño de su silencio, implica claramente esto de que en el flujo constante de decisiones, desde la más pava, de la más común, de che, ¿qué comemos? ¿Qué me pongo hoy? Eh, de decisiones de la vida diaria, hasta las más trascendentales. Es decir, bueno, terminé de estudiar, terminé el secundario, ¿qué voy a estudiar? Bueno, estoy con esta persona en relación de pareja. ¿Será el momento de que me case y forme una familia? Es decir, otro tipo de decisiones que te pueden modificar todo un futuro. La prisión, la cárcel, la unidad penitenciaria, aniquila, o por lo menos borra por completo, ese flujo de decisiones. Goffman, bueno, este artículo de Goffman que ustedes tienen para leer lo explica bastante bien. Llamó a esto la mortificación del yo. Es decir, ni hablar que con esto les digo que Goffman era un psicólogo, lo establece como un proceso, siempre es una cuestión que van dando, es un proceso de despojo de la capacidad de poder decidir. Y el hecho de que una persona sea despojada de su autonomía, de la capacidad de decidir,
implica que ustedes puedan ver, puedan observar y hagan este análisis de campo, quienes puedan hacerlo, que la rutina carcelaria muchas veces es implacable y es ajena a esta cuestión. Eh, Fíjense, siempre hago la misma analogía muchas veces al terminar eh, esta materia, que tiene que ver con, a mí me pasa muchísimo, hay una unidad en particular que me pasa, que me hace esperar bastante, para ingresar y estoy sentado mirando cómo la gente pasa y sobre todo hay algo que a mí por lo menos me llama muchísimo la atención, es el ruido al candado. Eh, en la hora del recuento, eh, dicho por muchas personas privadas de libertad, la ansiedad que les genera muchas veces el momento de saber qué comida se va a servir, o en el momento del encome, producto de el pabellón o el régimen en el que se encuentran, ¿no? Entonces, en cada uno de esos momentos, ya sea cuando uno tiene que esperar que se abra o se cierre el candado, para el tercero el sonido del candado, el tener que estar en el momento y en el lugar necesario a la hora del recuento, todas estas cuestiones, esta rutina carcelaria, implican que la persona privada de libertad no tiene espacio para la voluntad personal. Es decir, la persona privada de libertad no elige, obedece. Y esta sumisión constante no es inocua, ¿eh? No es que es automática. Esto realmente cambia su estructura personal, su estructura psicológica. Esto es lo que denomina Kaufman, o por lo menos en esta mortificación del yo, lo que uno puede darse cuenta es que genera un fenómeno psicológico que si ustedes lo googlean, hay pero jurisprudencia, bibliografía a patadas, que tiene que ver con la indefensión aprendida, ¿sí? La indefensión aprendida o la anulación de una voluntad, la persona internaliza que nada de lo que haga va a cambiar su situación, ¿sí? Por lo que automáticamente deja de intentarlo. Se vuelve pasiva, por así decirlo, se vuelve dependiente y en el caso de una unidad penitenciaria se vuelve institucionalizada. Esto de la indefensión aprendida, muchos lo van a ver, si en alguna oportunidad lo googlean, muchos lo van a ver relacionado incluso con las cuestiones de género, porque sucede con el síndrome de la mujer golpeada, donde hay un parámetro de indefensión aprendida, en donde dan por normalizadas ciertas conductas, esto de internalizar de que nada va a cambiar la situación, por más que hagan o ejerzan una conducta totalmente distinta. ¿Y para qué lo voy a denunciar si tal cosa? ¿Y para qué voy a decirle? ¿Para qué voy a hacer tal cosa si total tal otra? Entonces, este proceso, y lo que normalmente, ahora sí ya sociológicamente relacionado con la cárcel, lo podemos denominar como aprisionamiento o prisionalización, si se quiere, es uno de los mayores obstáculos para la reinserción social. El preso que se institucionaliza o se prisionaliza claramente va a tener una ruptura de vínculo con la reinserción social. Les pongo el ejemplo. Voy a asumir que soy el más viejo de esta comunidad virtual. Una peli que es vieja, no es tan vieja, que se llama Sueños de Libertad, que trabaja Morgan Freeman, no sé si la vieron, el, el tipo que durante casi 4 horas de película, porque dura una banda, pasa durante toda una generación adentro de la cárcel. No le voy a spoilear al que no la vio, pero intentando escaparse, ¿no? Y va mostrando las distintas personalidades que hay dentro de una unidad penitenciaria en Estados Unidos. Bueno, de quien les quiero hablar en esa película es de un viejo que tiene un pajarito que muestran en una parte de la película
cómo el salir lo afecta, al punto tal que se termina suicidando, se termina ahorcando, en la libertad. Porque al salir, la vida era otra, la sociedad era otra, y la institución carcelaria no lo había preparado para ese salir, o esa salida, o esa reinserción. ¿Me explico? Sí, sí, así, Jorge, sí, ese, Brooks, el viejito con el pajarito, que primero le matan al pajarito, pobrecito, y ahí le anulan la personalidad. El tipo cuando sale no se adapta ni siquiera a trabajar en el supermercado, al punto tal que en la pieza que Patronato Deliberado le da en esa institución allá se llama de otra manera, no se termina de adaptar, firma el tirante, se termina colgando. Solamente les spoileo esa escena. Bueno, ese tipo no se adaptó a la realidad de la reinserción social. ¿Y por qué no se adaptó? En la película, ¿no? Si uno se pusiera a pensar, esa falta de readaptación tiene que ver justamente con esto, con la pérdida de la autonomía de la decisión. ¿Cómo? ¿Eugenio? ¿Estaba diciendo algo? Me parece que en realidad la situación de ellos en Estados Unidos es totalmente contraria a la nuestra, porque ellos no brindan tratamiento a los internos. Dice Total, claramente que lo que les va a pasar es que nunca van a llegar a una reinserción. Es totalmente diferente con como nosotros trabajamos. coincido. Por eso, en ese caso, el aprisionamiento, la sensación de... eh, ay, no me sale la palabra. Eh, bueno, lo tomo como prisionalización, pero en realidad ahí está, institucionalizarse, estar institucionalizado con la institución. Es decir, fíjense que el tipo en la película, pero en otras muchas tantas que tratan la misma cuestión, aquel que recupera su libertad, en muchos casos no, pero en otros tantos sí, termina cometiendo un delito para poder reinsertarse a la unidad, más que reinsertarse socialmente en el afuera. Entonces, yo pensaba, ¿no? Cuando armaba esto, decía, ¿cómo puede una persona que durante años no pudo decidir ni siquiera la hora a la que puede ir al baño, ¿no? Y enfrentarse de repente a esta cuestión de libertad. Yo, cuando veía esa peli, y den gracias a ustedes porque la primera generación de esta materia les hice ver la película, hicimos un análisis y un comentario de esa película. La falta de la práctica en la toma de decisiones atrofia el músculo de la responsabilidad. Porque imagínense, para ustedes, como personal de la institución, eh, se manifiesta de forma ultra compleja. Es decir, una persona privada de libertad que no muestra iniciativa, que parece incapaz de seguir instrucciones simples, sin una orden directa, puede ser visto como desafiante, pero desde otra perspectiva, muchas veces el comportamiento puede ser el síntoma de una autonomía que está destrozada. Es decir, que ser esa persona, una persona a la que se le ha enseñado día tras día que su voluntad no importa. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A la destrucción del otro pilar. Ya vamos destruyendo tres. Vamos a destruir el tercer pilar, que es la despersonalización. Es decir, usted no es una persona, es un legajo, es un número de legajo, es un informe técnico criminológico. La despersonalización es la culminación de los dos procesos anteriores, de el aislamiento y de la pérdida de la autonomía, porque la despersonalización, también como proceso, comienza el punto cero con el ritual de la degradación al ingresar al sistema, ¿no? Es decir, muchas veces el despojo de ropa, el despojo de las pertenencias, en otros casos la inspección corporal, eh, en ciertos casos la prohibición de utilizar determinado tipo de ropa, y lo que nos diferencia, Jorge, por ejemplo, con otras unidades, en donde nos proveen de un uniforme, o les proveen de un uniforme
a las personas que se encuentran privadas de libertad, en nuestro caso es la prohibición de utilizar determinada vestimenta. Esto se refuerza con la uniformidad forzada, que tiene que ver con que todos estén comiendo lo mismo, que todos estén sometidos a las mismas rutinas impersonales en cuanto a la imposibilidad de decidir qué hacer o qué no hacer. Fíjense que la despersonalización, como culminación de esto que les venía diciendo, tiene también que ver con el proceso mediante el cual una persona eh, con un pasado, con su historia de vida, con sus aprendizajes, con sus miedos, con sus afectos que quedaron en la afuera, muchas veces es reducida a una categoría personal. Esto lo vieron ustedes, o por lo menos cuando lo tratamos en la teoría del etiquetamiento, queda reducido a una categoría, el interno, el preso, el chorro, bueno, peor, esto de ser un número de legajo. Ser un número de legajo, ser un prontuario, ser un TDC o lo que fuese. Piensen en la Segunda Guerra Mundial. Los presos de la Segunda Guerra Mundial tenían tatuado su número, a la fuerza, ¿no? Claramente. Entonces, eh, no dista mucho, independientemente de la práctica, el sentimiento de estigmatizar a una persona ser un número de legajo, ser un número, ser una cosa, no una persona. Entonces, esa despersonalización, o por lo menos que es justamente lo que estamos viendo hoy, tiene que ver con que la persona comienza a verse a sí misma a través de los ojos de la institución penitenciaria. Bueno, es decir, adopta una identidad eh, que se le impone, parafraseando lo que ellos mismos dicen, eh, la identidad tumbera, sí, el sujeto peligroso. Acá es donde hay una doble muerte identitaria. Es decir, al anular el yo civil y se le da luz al yo carcelario. Es decir, muta la personalidad de la persona siendo civil en el ingreso y durante el transcurso del proceso de la despersonalización se crea un yo carcelario, en la jerga, la del tumbero, que a menudo es, en realidad, muchas veces una máscara de dureza necesaria para sobrevivir, ¿eh? Me ha pasado de que por ahí me dicen, ya en una conversación de abogado-cliente, ni hablar como docente-alumno, pero de abogado-cliente, y me dicen, no, doctor, yo acá no digo que tengo tal causa porque tal otra, tal cosa. Bueno, no, en realidad yo acá dije que hice tal cosa para que me respeten un poco más. Es decir, esta máscara de dureza de la que les hablo, si bien le permite la supervivencia en ese contexto social dentro de la cárcel, ojo que también, sin que la persona se dé cuenta, como si fuera el óxido en la chapa, le corroe la identidad original que esa persona, porque se termina creyendo el cuento que es así, También ¿sí? hay muchos casos, profesor, también hay muchos Sí, casos de muchas personas que, o sea, que en su vida fuera de la institución son personas que viven, no por así decirlo, en una villa, arrastrando un carro, y cuando llegan a la unidad, con ese yo tumbero de que usted habla, esa persona genera un estatus y le da un estatus dentro de la unidad carcelaria, totalmente de acuerdo. siendo un elemento necesario también para el servicio penitenciario. Y Mm, por esto es que ellos se institucionalizan y pretenden quedarse dentro de la unidad o reincidir para volver a la unidad. Porque dentro de la unidad son alguien. coincido totalmente, y es a donde queremos llegar. Coincido totalmente. De hecho, en muchas situaciones, ¿no? Por eso estamos hablando de lo que hablamos cuando hablamos en algunas charlas de dar herramientas para. Y por eso es que por ahí, desde mi punto de vista, independientemente de ser profe de esta materia acá,
en la Facu trabajo donde trabajo como director de educación en contexto de encierro y tratamos de hacer determinados cursos, determinadas charlas, además de garantizar el sostenimiento de la educación en contexto de encierro. Y tiene que ver con eso que decías recién, en que muchas veces ingresan de una manera con un montón de carencias y lo que encuentran en el adentro le permite mejorar como persona o le permite realmente sentirse por primera vez que tiene algo adquirido en el adentro. Y vuelvo a insistir, muchas veces, mucha gente termina impensadamente sus estudios primarios, secundarios y universitarios estando privados de libertad. Y quizás hasta es la única persona de una familia y de una generación que tuvo un estudio. ¿Y dónde estudiaste? Adentro de la cárcel, por haber cometido un delito. ¿Me explico? Totalmente de acuerdo con esa mirada que hiciste recién. Realmente sucede eso. Y eso produce esto que estamos hablando de la institucionalización, la personalización, es decir, no me quiero ir de donde me siento bien o no me quiero ir de este lugar que me dio mejores herramientas o me facilitó la cuestión que el afuera no me facilita, porque en el afuera mi familia me dejó, no tengo plata, no tengo trabajo, no tengo dónde dormir y vivía en un cajero automático, me quedo acá adentro. Pero para quedarte acá adentro tenés que, además de adaptarte, llega un punto que tenés fecha de vencimiento. Es decir, en algún punto te vas a ir que se tiene que ir por una cuestión natural del vencimiento de la pena, ¿sí? Ahora, si realiza una conducta posterior para poder volver a ingresar, estamos en un problema, estamos fallando en la resocialización. Hay una resocialización negativa. Es decir, lo socializamos en el adentro y tiene rechazo para con el afuera. Entonces, esto era lo que... hay un autor que habla, no me acuerdo cómo se llama el autor, eh, denomina esto, es interesantísimo, si después lo pueden buscar, microresistencias se llama. No el autor, se llama lo que plantea, las microresistencias contra la despersonalización. Esto de autolimitarse para no salir, no pedir un régimen, decir al abogado no, ahora no lo tires. Es decir, el no querer salir, la microresistencia a la reinserción, muchas veces también sucede con estos factores que recién comentabas, pero además, muchas veces hay afirmaciones que implican que se produzca como consecuencia de la anulación de estos tres pilares, lo que denominamos en esta segunda parte de la clase el impacto que tiene en las condiciones de detención, ¿sí? Eh, que vendría a ser la clase en el programa, es la clase 12, que son las consecuencias de todo esto que venimos hablando, es decir, los fenómenos psicológicos y sociales no ocurren únicamente en el vacío de la sociedad, en el afuera, en el vacío de la sociedad, en el adentro de una cárcel. Muchas veces son brutalmente potenciados por una realidad material que, por ejemplo, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, ha alcanzado niveles de crisis humanitaria, ¿sí? Es decir, a ver, no soy muy partidario de las estadísticas y de los números, pero hablemos con datos. No podemos negar la sobrepoblación y el hacinamiento, ¿sí? Y esto, alguien alguna vez dijo que era la arquitectura de la violencia. Esto muchas veces, tanto en los informes anuales que hace la Comisión Provincial por la Memoria, o el Ministerio de Justicia y aún el Servicio Penitenciario, eh, tenemos el alojamiento de una cantidad de personas que excede masivamente la capacidad que a veces se declara y que a veces palpamos adentro de una unidad penitenciaria. Hablamos de cifras que realmente no son números, es decir, es una catástrofe.
Por ejemplo, si nosotros pensamos en datos estamos en junio, pensamos en datos de marzo de este año, hay una población total privada de libertad en el servicio penitenciario bonaerense aproximadamente de 60.500, de 60.000, 61.000 personas, en unidades que presentan muchas veces una sobrepoblación superior al 100%. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Lo que ustedes ya saben. O sea, celdas diseñadas para personas de menor cantidad de las que hay, diseñadas para dos, alojando cinco, seis o más. Muchas personas privadas de libertad durmiendo en el suelo, durmiendo en los pasillos. Incluso a veces hasta por turnos en una misma cama. Eh, Ustedes saben cómo se denomina eso, lo de camas calientes. Las condiciones sanitarias deplorables. Eh, yo les tengo que decir que los baños están colapsados, falta de agua potable en algunas unidades. De hecho, hay un TFI del año pasado que tiene que ver sobre esa cuestión. Las plagas, ratas, vidrios rotos, con el frío que hace hoy, con el frío que hizo ayer. eh, vi una celda de castigo, de aislamiento, o el famoso buzón. Yo no les puedo asegurar, yo estaba temblando de frío y vi que no tenía la malla de contención. Yo digo, una persona ahí pasa la noche. La noche, si la pasaba anoche, no la pasaba. Esa lluvia, agua, nieve y ese frío aislado en ese lugar, a la intemperie, y justo el viento iba para ello. Digo, si a mí me encierran ahí una noche con el frío que tenía en ese momento ayer y estaba con una calza térmica, yo realmente creo que la noche no la pasaba, yo, por lo menos. Estas condiciones hacen que se genere lo que se denomina tensión ambiental insoportable. El hacinamiento elimina justamente la más mínima posibilidad de privacidad, de tener un espacio propio, de el roce constante, la disputa por un lugar para dormir, la comida, el uso del baño, eleva los niveles de estrés, hay una agresividad en punto de ebullición constante y permanente. Entonces, el hacinamiento no es solo un problema de comodidad, es un factor eh, que no tiene que ver con una materia que creo que algunos cursaron o les queda por cursar, que es criminología. Es un factor criminógeno, ¿sí? El del hacinamiento. Y es un factor criminológico ubicado en una tabla de primer orden. ¿Por qué? Porque aumenta exponencialmente la violencia y mucho más entre personas privadas de libertad. Y ni hablar el riesgo que tiene para ustedes. Piensen en Gran Hermano. Piensen en la pavada esta de cuando hacen, se lo digo de verdad, piensen psicológicamente en esas pavadas que hacen de una prueba y de si no la hacen bien, pierden determinada capacidad de compra de un presupuesto de la comida semanal. La falta de comida la utilizan para provocar un cambio de conducta o para generar determinados tipos de reacciones. Y eso está guionado y digitado. No es la vida real. La vida real es la que ven ustedes dentro de una unidad penitenciaria y la que vemos nosotros en el afuera, con el aumento de la inseguridad también, con el agravamiento en las condiciones de realización de determinados tipos de delitos. Entonces, esto, eh, si ustedes se ponen, a ver, piensen, y claramente muchos de ustedes a los que veo que sí y conozco que sí sé que lo hacen, gestionan un pabellón con una sobrepoblación del 110%, por ejemplo. Eso no es gestionar un pabellón, es administrar una crisis que es permanente, ¿sí? Es imposible aplicar cualquier programa de tratamiento o clasificación en personas en esas condiciones. Esto es, podríamos denominarlo un depósito de seres humanos en un estado de precariedad absoluta. Y no estoy hablando de 1945, 1944 y 1943,
en Europa Central. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires 2025. Es decir, la convivencia forzosa, lo que mucha gente denomina la ley de la selva, esto implica que la sobrepoblación crea una ecología social perversa. Es decir, la convivencia no es entre personas con diferentes antecedentes, como dice el eufemismo. Es decir, es la coexistencia muchas veces forzada de personas que cometieron su primer delito, quizás esa convivencia forzada con personas que ya vienen con su tercera declaración de reincidencia, de personas con adicciones severas a convivir con personas que son ofensores sexuales, de individuos o personas que son vulnerables psicológicamente con personas que son preponderantemente generadoras de violencia psicológica. O sea, en ese contexto, el Estado necesariamente pierde el control real del territorio. Acá es donde pasa esto que vieron en alguna oportunidad y ahora nos empiezan a caer las fichas de determinados temas que vimos desde el principio. Empiezan a surgir estas subculturas carcelarias o tumberas, como le dicen ellos mismos, esta es la subcultura tumbera, ¿sí? Su propio código, su propia jerarquía, su propia ley. O sea, esto de estar basado en la violencia y la extorsión, el formar las ranchadas o los grupos que controlan los pabellones enteros. O sea, nosotros somos los que lo vemos, esto no es una clase de literatura, nos damos cuenta realmente de lo que está sucediendo. Eh, Conocemos este submundo, no podemos mirar para el costado. Entonces, para ustedes como personal penitenciario, yo coincido que esto representa un desafío que es con letras mayúsculas, el desafío, pero implica tener muchas veces la capacidad, y para eso claramente necesitan las herramientas, de negociar, ya sea de forma consciente o inconsciente, muchas veces con los líderes informales de los pabellones. Esto implica que, por ejemplo, una decisión que es aparentemente simple, como la de un traslado de una persona de una celda a la otra, puede desatar un despelote dentro de un pabellón. Y muchas veces implica trabajar en un estado de alerta perpetua, tratando de mantener cierto equilibrio, muchas veces precario, ¿no? Pero cierto equilibrio dentro de un sistema que está diseñado para el conflicto. No, la cárcel no está diseñada para la paz social. Tenemos que partir sabiendo esa, esa situación, ¿sí? En criminología hablamos de Howard y Bentham como los constructores del sistema de panóptico y muchas cuestiones. O sea, las cárceles están pensadas estructuralmente como zonas de conflicto, como zonas de aislamiento, de cómo separar en caso de una crisis social entre los internos o una crisis, una discusión, una pelea, un enfrentamiento, los protocolos de actuación ante determinados eventos y circunstancias, independientemente de la simulación de incendios y todo lo que por nivel de seguridad tiene que haber. La falta de recursos y de personal muchas veces también agrava esta situación. Una sola persona, un solo agente, una sola gente, muchas veces es responsable de todo un pabellón, que lo supera en números 80-1. Entonces, estas ecuaciones, insisto, trato de no hablar de estadísticas, pero la ecuación es imposible. La consecuencia es catastrófica directamente, que es que el control se vuelve meramente perimetral. Es decir, la vida interna del penal queda librada a una suerte de perímetro, a una suerte que casi siempre la imposición de ese perímetro de contención termina siendo violenta, claramente termina siendo violenta. Entonces, esto nos lleva a una parte donde hablamos del rol que hoy, desde mi visión y emparentándolo con lo que nos tenemos, lo que hay, que es la ley de ejecución, la 12256, por lo menos hasta que se modifique en la provincia de Buenos Aires, llegamos a un punto en donde nos
nos pregunto, o sea, les pregunto, me pregunto yo mismo en forma retórica, ¿cuál es el rol hoy del agente del servicio penitenciario? ¿Es el mero espectador de esto? Eh, ¿Tienen la capacidad de poder incidir? Yo creo que sí. Yo creo que tienen, deben y tienen el poder y una responsabilidad que es inmensa. La ley de ejecución, que, bueno, esto se ve en varias materias, pero la ley de ejecución penal de la provincia eh, es clara en el espíritu. Es decir, el objetivo de la pena es la reinserción social, no el castigo cruel, inhumano y degradante. Esto la hace emparentarla con los principios constitucionales y las leyes de Mandela y todo lo que protege la cuestión de la modalidad del encierro. Pero ustedes son los ejecutores de esa ley, ¿sí? El juez de ejecución. El que controla la ejecución de la pena no es el ejecutor de la ley. El juez de ejecución es el ejecutor de la condena, de la pena y de la sentencia, controla el cumplimiento de la ejecución, de la etapa de la ejecución de la pena. Los ejecutores de esa ley son ustedes. Es decir, no son guardias de un campo de concentración, ni nada que se le parezca. Es decir, hay que pararse de pleno en que ustedes no lo son. Es decir, son funcionarios de un Estado de Derecho. Y el rol es uno de los más complejos, el que ejercen ustedes, necesario, y se lo he dicho a cada uno de ustedes siempre, es admirable, porque son los que están dedicados en modalidad de administración pública de lograr y hacer que la sociedad sea menos violenta. Porque ustedes están, y esto es lo que decía Jorge, a diferencia de lo que nos diferencia de la falta tratamental que hay en otros sistemas penitenciarios, el sistema tratamental de la provincia de Buenos Aires prepara o le da herramientas, o trata por lo menos de darles herramientas a las personas privadas de libertad para que cuando salgan tengan herramientas y sean menos violentas, no cometan otros delitos, no reincidan, ¿sí? Es decir, siempre y cuando lo hagamos a conciencia para eso, porque si realmente miramos para el costado, le damos la razón a aquellos que dicen que la cárcel es la universidad del delito. Y el que ingresó por un delito menor termina experto en faca. Y el que ingresó por una estafa termina reincidiendo por un homicidio. Que eso sucede, sucede. Entonces, explicar por qué sucede no nos lleva a ningún punto si es que no tenemos o no adquirimos esas herramientas para poder modificar esa realidad que sabemos que sucede. Entonces, cuando más allá en el camino de muchas personas en el afuera que hablan con cinismo eh, y piensan que nada puede cambiar, yo creo que sí. Que cada día, en cada interacción, ustedes toman decisiones que pueden amplificar o mitigar el efecto de todo lo que estamos hablando en la clase de hoy. Fíjense, contra la despersonalización, por ejemplo, va como herramienta. El simple acto de usar el nombre de una persona, el tratarla, como los he visto a muchos de ustedes tratarlos, a las personas con un mínimo de decoro, de no utilizar un lenguaje humillante, es un acto profesional. Es un acto profesional que reafirma la humanidad de la persona y a su vez refuerza la autoridad moral de ustedes, que no es la autoridad de la fuerza, sino que es la de un funcionario que cumple con la ley. La herramienta de la pérdida de autonomía, por ejemplo, para luchar contra la pérdida de este flagelo que hablamos hoy de la pérdida de autonomía, una de las herramientas que enseñamos para poder combatir o poder explicar cómo podemos luchar contra esa pérdida de autonomía es simplemente esto, explicarle el porqué de una orden, permitir pequeñas elecciones dentro de lo que reglamentariamente se permite para darle cierto manejo de autonomía de decisión, es decir, fomentando también la participación en programas educativos, en programas laborales,
Estas siempre son formas de mantener vivo ese músculo de la responsabilidad ya en el interno, de elegir qué es lo que quiere elegir. Te doy la posibilidad de estudiar, ¿te vas a anotar en la escuela? No, ya es una decisión tuya. La persona privada de libertad que siente que tiene un mínimo de control sobre algún aspecto de su vida, yo les puedo garantizar que es un interno, es una interna, es un privado de libertad que va a ser propenso a la apatía y va a dejar de lado la explosión violenta. Si pensamos en herramientas en contra del aislamiento, acá es como más complejo porque hay que estar atento a las señales del deterioro psicológico, facilitar la comunicación con las familias que muchas veces no las tienen dentro de lo que es el margen reglamentario, claro está, ¿no? Informarle a los equipos de sanidad, o al psicólogo que trabaja en la unidad o al asistente social, sobre quizás alguna persona privada de libertad que no sale de su celda, que tiene cierto tipo de conducta o de acciones que pueden literalmente complicarlos psicológicamente en un estado de depresión y que los lleve, si no tienen ese ojo clínico, a no darse cuenta que esa persona es o una potencial suicida. Entonces, el conocimiento que puedan llegar a tener día a día de las personas que conviven dentro del pabellón es una herramienta de inteligencia, y de derechos humanos de primer nivel, utilizado en las mejores cárceles del mundo. Y sobre todo en Latinoamérica, por lo menos es una corriente que viene muy, muy en moda, esto de entender perfectamente lo que es la dureza del trabajo de ustedes, el estrés, el famoso, esto googleenlo y búsquenlo porque este, se van a sentir muy reflejados en lo que Google les devuelve, que es el síndrome del burnout. Se escribe Burnout. El síndrome de estar quemado, ¿no? Te digo, ¿cómo estás? Estoy quemado. Es el síndrome del burnout que afecta por lo general, a muchos miembros del servicio penitenciario, sea por el bajo salario, por el riesgo constante, comprender esa subjetividad también de ustedes y comprender la subjetividad de la persona privada de libertad, no es una propuesta ni blanda ni garantista, ¿eh? Ojo, es una herramienta que garantiza y pone en un nivel superior el que hoy la sociedad no les otorga. Para mí ustedes están en un nivel de profesionalización que es necesario mantener y mejorar. Insisto con lo que les dije algunas clases atrás, y lo digo en todas las clases que puedo, son el futuro de la institución. Entonces, que estén sentados profesionalizándose en el medio de una licenciatura, para mí, el día de mañana, hace que todo este proceso que estamos hablando genere un ambiente mucho menos opresivo, más previsible, más justo y a la larga un ambiente mucho más seguro. No solamente para quienes conviven con ustedes y trabajan adentro, sino para cuando esta gente en el afuera recupera su libertad. Es decir, no hay responsabilidades de jerarquía, aunque en la práctica lo haya y existan en cada nivel del servicio penitenciario un papel distinto. Todo en general es vital en esta tarea. El de altos mandos, el del personal de supervisión, el del jefe de unidad, el del jefe de penal, el de director, su director, personal de primera línea, los guardias, los celadores. Es decir, en definitiva, y para concluir con esto, creo que con las clases de estas dos clases del programa o lo que vimos hoy, vemos cómo el encierro o el encarcelamiento, especialmente en las condiciones de hacinamiento crítico que estamos padeciendo, funciona como un dispositivo que ataca el núcleo mismo de la identidad.
Entonces, saber que contamos con herramientas para destruir esa identidad o para recuperarla, la elección que tomemos de qué herramienta utilizar ya depende de nosotros. El aislamiento, la pérdida de voluntad, insisto, y la despersonalización no son efectos colaterales indeseados, son el resultado casi inevitable, si se quiere, de la forma en la que está hoy estructurado el régimen o sistema carcelario actual si no lo modificamos entre todos. Esto genera lo que se denomina paradójica, sí, paradójicamente, una paradójica trágica. La institución que por ley debería preparar a una persona para volver a la sociedad, en la práctica la deshabilita para adaptarse, devolviendo a un individuo más, lo que decíamos recién, de la universidad del delito, más dañado, más resentido, que a menudo incluso muchas veces vemos por la clase de delitos que es tan solo leer el diario, ¿eh? Mucha gente se vuelve mucho más peligrosa que al entrar. Entonces, el desafío para usted, ni hablar para nosotros que formamos parte como capacitadores o formadores en este tipo de licenciaturas o diplomaturas o cada curso que ustedes tomen, el desafío también es para ustedes, como profesionales del servicio penitenciario. Es decir, para mí es una tarea monumental, pero posible, en que ustedes se profesionalicen cada vez más. Es muchas veces trabajar en la contradicción. Es decir, por ser agente de una ley que busca la reinserción en un contexto material que la falta de recursos muchas veces impide. Entonces, aún en el peor escenario, yo creo que hay lugar para una correcta acción profesional. Es decir, comprender de mínima, ¿no? Que la devastación subjetiva que produce la cárcel en las personas, ojo, no es justificar a la persona que delinquió, sino comprender que el material humano que hay dentro de una unidad penitenciaria con el que ustedes trabajan, para que ustedes puedan tener un efecto positivo, hay que hacerlo con mucha mayor inteligencia. Esto les va a permitir una mayor seguridad y una mayor eficacia. Esto es lo que les decía que hablamos ayer. De tratar de ser eficaz en las herramientas que puedan implementar. Entonces, es entender que un sistema que viola sistemáticamente muchas veces la dignidad de las personas privadas de libertad, inevitablemente corrompe muchas veces y pone en riesgo al personal que debe gestionarlo. Entonces, si nosotros planteamos el camino, trazamos la línea por la que debemos ir en un sistema penitenciario mucho más humano y por lo tanto mucho más seguro, yo les puedo asegurar que es largo, requiere de decisiones políticas, de política criminal y política penitenciaria mucho más profunda y compleja. Pero yo les puedo asegurar que cada día a día, en cada pabellón, en cada interacción, en cada grupo en el que puedan incidir, siempre se comienza con la decisión consciente de que cada uno de ustedes, desde el lugar que estén, atrás de un escritorio, enfrente de la población, cada uno de ustedes no solamente son los portadores de la llave del cambio, como digo yo, a nivel educativo, son el futuro de la institución, son el futuro del servicio penitenciario, son profesionales y deben serlo, conscientes de el profundo drama humano que los rodea lamentablemente y el rol que tienen, creo yo, hoy irreemplazable, que yo, por ejemplo, no podría hacerlo en función de lo que ustedes hacen. Así que bueno, con esto terminamos la clase. Ya nos queda casi poquito para terminar. Completamos la clase 12 hoy y nos quedan, les confirmo, en cuanto a temas, nos quedan dos temas, el 13 y el 14 de la estructura de temática, que seguramente lo terminemos la semana que viene y ya nos va a quedar
preparar, porque ya queda muy poquito, ya nos van a quedar 15 días para culminar. Así que el martes que viene, que sería la última clase temática, les doy las bases para el trabajo final integrador que van a hacer en esta materia, que yo les puedo asegurar que es no fácil, ultra fácil. Así que ya empiecen a organizar qué van a hacer. Bueno, ojalá puedan tomarse una licencia en las vacaciones y poder disfrutarlas. Yo no se les voy a complicar. Vamos a terminar de la mejor manera posible, pero para eso estoy tratando de organizar una actividad final. Ya no le digo asado porque no salió de nadie organizarlo, pero sí seguramente, y ahí sí voy a intervenir para que les permitan, les justifiquen o ver de qué manera poder hacerlo institucionalmente, podamos encontrarnos con alguna excusa en alguna actividad académica para concluir las clases, aquellos que puedan viajar y se estén en la zona, nos podamos ver por lo menos en una última clase personalmente, y conocernos a aquellos que puedan viajar y venir. Eso es todo por hoy, siendo 9:52, los despido afectuosamente, que anden muy bien, que tengan un excelente y cálido día, no con tanto frío. Gracias. Chao, Ivana, chao. Gracias, Gracias, profe. profe. Que anden muy bien, adiós. Nos vemos, profe. Chao, chao. Chao, profe. Esperamos las fotos del asado. ¿Por qué? ¿De dónde sos vos? Nos castiga con esas fotos. Yo se los haría personalmente, les juro. Lo dije el otro día, no sé si se lo dije a ustedes o en el grupo de los chicos de Procesal Penal. Eh, me autopongo como asador, ¿eh? No es que se los refriego en la cara y digo nunca, ¿eh? Si ustedes me dicen, che, nos juntamos la última semana en el camping del servicio, acá en La Plata, que queda no tan lejos de acá, yo se los hago. Vamos, nos juntamos, lo hacemos, ningún problema. Lo que pasa es que si no se lo hacemos en un bicho cerrado, nos morimos de frío. Pero quédate tranquila, Sabrina, que si se organiza, lo hacemos, ¿eh? ¿Vos estás acá en La Plata? Vemos. Que se copan. Ay, que lo tenemos que hacer. Yo, la clase que viene, les digo, bueno, acá terminamos. El examen está al día. Hay una versión difícil y una versión fácil del examen. No, fácil. La fácil viene con un asado incluido. La versión difícil la hacemos a la distancia, no pasa nada. Esa es la versión difícil, pero no depende de mí. Bueno, profe, es cuestión de organizar. Ahí está, muy bien. Buen Gracias, fin de- Sabrina. gracias. Muy buen fin de que anden muy bien. Adiós. Record